Dicen que cuando el alma ya no puede más, Dios habla en silencio. A veces no usa milagros, usa señales. Y fue justo una madrugada, entre facturas impagas y lágrimas silenciosas, cuando un hombre de 60 años escuchó una voz que cambió su destino. Fortalece tu fe con este salmo. Esa noche, sin saberlo, abrió las puertas del cielo, y lo que ocurrió después fue algo que ni la razón puede explicar. Esta es la historia de un hombre común, alguien que cargaba el peso de sus deudas y el cansancio de toda una vida. Durante años buscó soluciones en el mundo, sin saber que la respuesta lo esperaba en su alma. Un simple salmo, leído en el momento exacto, transformó su miedo en paz y su escasez en gratitud. Hoy, su experiencia se ha convertido en un mensaje para todos los que aún buscan luz en medio de la desesperanza. Si estás escuchando esto, no es por casualidad. Dios también tiene algo que decirte, y tal vez este sea tu momento de oírlo. Tenía 62 años, y el silencio de su casa pesaba más que cualquier deuda. Las paredes repetían los nombres de los acreedores, y el teléfono, antes símbolo de compañía, ahora era un recordatorio de vergüenza. Cada carta en el buzón era un golpe más a su dignidad, cada factura una herida que no cicatrizaba. Había trabajado toda su vida, pero la vida, ingrata, parecía haberle dado la espalda. En las noches, el insomnio era su castigo y la culpa su única voz. Y sin embargo, algo dentro de él aún pedía una última oportunidad. A veces se quedaba mirando al techo, preguntándose en qué momento su fe se había quebrado. Recordaba los días en que confiaba en Dios sin hacer preguntas, cuando aún creía que el esfuerzo bastaba. Ahora, ni el esfuerzo ni la oración parecían servir. Los vecinos ya no le saludaban, su familia se había alejado, y hasta su reflejo en el espejo parecía desconocido. ¿De qué sirve creer si nada cambia?, murmuraba entre sollozos. Pero esa noche, mientras el reloj marcaba las 2:30, algo comenzó a cambiar. Una brisa recorrió el pasillo y un escalofrío lo obligó a sentarse en la cama. Sintió el impulso de abrir el viejo cajón de su madre, ese que llevaba años sin tocar. Dentro, cubierto de polvo, estaba un libro que casi había olvidado. Una Biblia antigua, con las páginas desgastadas por lágrimas y tiempo. La sostuvo entre las manos, temblando, con un respeto que rozaba el miedo. En su mente, una voz suave, ni suya, ni humana, susurró: «Fortalece tu fe con este salmo». El hombre cerró los ojos y obedeció. Abrió el libro al azar, y los versículos se iluminaron como si el papel respirara. Cada palabra parecía escrita para él, como si alguien hubiera esperado décadas para decirle eso. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Las lágrimas comenzaron a correrle sin permiso, puras, silenciosas. Sintió una presencia cálida y profunda que le devolvía el aire al pecho. En ese momento supo que ese no era un texto más, era una llamada. Y detrás de esa llamada había una promesa. Aquel amanecer lo encontró de rodillas, con las manos abiertas y el corazón temblando. No sabía si era el cansancio o la fe lo que lo mantenía despierto, pero algo dentro de él renacía. El miedo comenzó a soltarse, la mente se calmó, y por primera vez en meses, respiró sin dolor. No sabía qué debía hacer con ese salmo, ni por qué lo había recibido, pero presentía que el mensaje apenas comenzaba, y que lo que ocurriría después cambiaría su vida para siempre. Esa noche, el hombre se sintió más cansado que nunca. El cuerpo le pesaba como si el alma llevara años arrastrando cadenas invisibles. El cansancio no era físico, era del espíritu, de tanto luchar sin ver resultado. Se arrodilló junto a la cama, con la Biblia abierta frente a él, y por primera vez en mucho tiempo no pidió dinero, solo pidió paz. «Dios, si todavía estás aquí, háblame de alguna forma». Y en el silencio que siguió, algo respondió.
El viento golpeó la ventana con un suspiro largo, como si el mundo entero exhalara con él. La vela sobre la mesa tembló, lanzando sombras que danzaban en las paredes. En esa penumbra, la voz interior regresó. No temas la noche, porque es en la oscuridad donde nace la fe. Las lágrimas comenzaron a caer sin aviso, puras, incontrolables. Era como si alguien lo abrazara desde dentro, y en ese instante comprendió que no estaba solo. El hombre se quedó quieto, con las manos sobre el libro, sin saber si lo que sentía era real o un sueño. Pero cuanto más respiraba, más fuerte latía esa presencia en su pecho. Recordó las palabras de su madre muchos años atrás: Dios nunca se aleja, hijo, solo espera que lo llames. Y él, entre susurros, lo llamó. Fue entonces cuando un pensamiento le cruzó la mente, tan claro que parecía pronunciado por alguien más. Hay una forma de rezar este salmo. Desconcertado, levantó la vista. La luz de la vela dibujaba un resplandor dorado sobre las páginas. El aire parecía detenerse. Sintió que debía prepararse, como si cada deuda, cada miedo, tuviera que ser purificado antes de empezar. ¿Una forma?, repitió en voz baja. En ese momento, su corazón se aceleró. Sabía que algo sagrado estaba por revelarse. Cerró los ojos y esperó la señal. La noche avanzaba, pero el sueño no llegó. Solo el pulso de la fe, creciendo poco a poco dentro de él. Podía oír el reloj marcar las 3:33 y sintió que esa hora tenía un peso diferente, casi celestial. Su mente se llenó de calma. Su respiración se volvió oración. Y cuando abrió los ojos, el salmo parecía brillar con una luz que no venía de la vela. El mensaje que recibiría esa madrugada cambiaría el curso de su vida. El amanecer llegó, pero el hombre seguía de rodillas. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo que su cuerpo estaba en silencio y su corazón más vivo que nunca. Sentía que la respuesta que había pedido estaba allí, entre las líneas de aquel libro que ahora brillaba suavemente bajo la luz de la vela. No era una voz exterior, era una certeza interna. Dios no te ha olvidado. Cerró los ojos, dejando que esas palabras se grabaran en su alma. Y entonces el aire pareció susurrarle: fortalece tu fe con este salmo. Movido por algo más grande que él, el hombre empezó a pasar las páginas con las manos temblorosas. Cada hoja parecía elegirlo, detenerse por sí sola, hasta que el libro se abrió en un punto exacto. Allí, un versículo resaltaba con un brillo que no provenía de la vela, sino de dentro de sus ojos cansados. Era el Salmo 91, el salmo de la protección, la fe y la confianza. Sintió que el corazón se le apretaba, no entendía por qué, pero sabía que esa era la señal que había pedido. Leyó en voz baja: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cada palabra lo envolvía como un manto. Era como si Dios le hablara directamente, prometiéndole refugio y fuerza. Las lágrimas volvieron, pero ahora no eran de dolor, sino de alivio. Su pecho, antes ahogado, respiraba sin peso. En su mente, una sola idea brillaba. No era dinero lo que necesitaba, era fe. La voz volvió a manifestarse en lo profundo de su conciencia dulce y firme. Este salmo no se reza para pedir, sino para confiar. Entendió que su error había sido querer controlar el tiempo de Dios, en lugar de entregar el suyo. Cada deuda, cada miedo, cada noche de insomnio, todo había sido una lección para aprender a rendirse, no a rendirse por derrota, sino por confianza. Sintió que debía compartir esta oración con respeto, con fe y sobre todo con un propósito. Mientras el sol comenzaba a filtrarse por la ventana, el hombre alzó la mirada. Sabía que este salmo no era solo para él, sino para cualquiera que sintiera el peso de la desesperanza. Cerró la Biblia con ternura, como quien guarda un tesoro sagrado. Se prometió rezarlo con un horario y una forma específica, tal como había sido revelado en su corazón. Y justo cuando se incorporó para hacerlo, una nueva voz lo detuvo.
susurrando: hay un momento exacto en que el alma debe despertar. El hombre se sentó frente a la mesa, con la Biblia abierta y el corazón latiendo lento. La luz del amanecer se mezclaba con el brillo de la vela, creando una atmósfera suspendida entre el cielo y la tierra. No había sonido, solo el rumor de su respiración y el leve crujido del papel antiguo. En ese silencio perfecto, el tiempo dejó de existir. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar no eran simples versos, eran una conversación con Dios. Tomó aire y con voz temblorosa comenzó a recitar: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Las sílabas parecían tener vida propia, vibraban en el aire como si alguien invisible las escuchara. Continuó, con lágrimas en los ojos: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Con cada frase, su miedo se deshacía, su mente se aquietaba. Era como si las deudas, los problemas y el pasado se quedaran afuera de esa oración. A medida que avanzaba en el salmo, una sensación de presencia lo envolvió. No estaba solo, sentía que una energía luminosa lo rodeaba, como si miles de voces invisibles lo acompañaran en silencio. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, repitió, y con esas palabras su corazón se llenó de valentía. Cerró los ojos y se vio a sí mismo caminando sin miedo, bajo una sombra dorada que lo protegía. Por primera vez comprendió el poder de la fe vivida, no recitada. Cuando terminó de leer, el aire se volvió más liviano. Sus manos ya no temblaban. Permaneció un momento en silencio, dejando que cada palabra siguiera resonando dentro de él. No era solo una lectura, era una purificación. Entendió que aquel salmo debía convertirse en un hábito, en un refugio, en un puente entre su alma y el cielo. Reza con el corazón, no con los labios, recordó una voz interior, y al hacerlo, algo nuevo nació dentro de él. Cerró la Biblia lentamente y colocó una mano sobre ella en señal de gratitud. En su mente sintió que debía aprender no solo a rezar, sino a rezar en el momento correcto. Una sensación lo invadió, una certeza. El salmo tenía una hora sagrada, un instante donde las puertas del cielo se abrían con más fuerza. Su corazón empezó a latir más rápido. Miró el reloj y supo que la próxima revelación llegaría al caer la noche. Cuando la noche cayó de nuevo, el hombre comprendió que no bastaba con leer el salmo, debía vivirlo. No era una repetición vacía, sino un acto de entrega total. Se sentó frente a la Biblia, apagó las luces y encendió una sola vela. La llama temblaba como si también orara con él. Cerró los ojos y murmuró: no te pido riquezas, Señor, solo la paz que calma el alma. En ese instante, sintió que su respiración se unía a algo más grande, algo eterno. Descubrió que cada palabra tenía su propio ritmo, como un latido que debía escucharse con paciencia. No se trataba de rapidez ni de memoria, sino de presencia. El que habita al abrigo del Altísimo, repetía, sintiendo cómo su voz se volvía parte del silencio. Cada vez que exhalaba, imaginaba sus deudas disolviéndose en la luz. Era un rezo consciente, casi meditativo, donde la fe reemplazaba al miedo. Y en esa quietud, comprendió que el verdadero poder estaba en la intención. El hombre aprendió a preparar su corazón antes de rezar. Lavaba sus manos, respiraba profundo y se despojaba mentalmente de toda preocupación. No te acerques a Dios con prisas, recordaba una voz interior. Rezaba con humildad, sin exigir milagros, sin apuro, solo con gratitud. Cada palabra era una semilla lanzada al cielo, confiando en que germinaría a su debido tiempo. Y mientras oraba, comenzó a sentir que una paz nueva lo envolvía. A medida que la práctica se volvía costumbre, notó que algo dentro de él se transformaba.
El hombre que temía las llamadas y las facturas ya no estaba allí. En su lugar había un espíritu firme, tranquilo, sostenido por la fe. No sabía si su situación cambiaría mañana, pero por primera vez en años ya no temía al futuro. No es la deuda la que me atormenta, pensó. Es la falta de fe la que me tenía encadenado. Y sonrió, porque ahora sabía cómo liberarse. Esa noche, antes de dormir, volvió a tomar la Biblia. Su corazón le decía que todavía había algo más por descubrir, un detalle que completaría el ritual. Cerró los ojos y pidió una última guía. Señor, muéstrame cuándo debo hacerlo. Entonces, el reloj marcó una hora exacta, una que parecía brillar en la oscuridad, y comprendió que el momento divino no era casualidad. Algo sagrado estaba por revelarse, justo al despertar de la madrugada. Esa madrugada despertó sin saber por qué. No había ruido, ni luz, ni sueño. Solo un impulso que lo levantó del lecho, como si alguien invisible lo llamara por su nombre. Miró el reloj y los números brillaban suaves. 3:33. Un escalofrío lo recorrió, pero no de miedo, sino de certeza. Era la misma hora en que su madre solía levantarse a orar, y en ese instante supo que no era casualidad. Había llegado el momento de poner su fe en movimiento. Se sentó frente a la Biblia, con la vela encendida y el silencio como testigo. Esa hora tenía algo diferente, como si el mundo entero respirara más despacio. Sintió que el aire era más liviano, como si el cielo estuviera más cerca. Abrió el libro, volvió al Salmo y lo recitó con una calma que nunca antes había sentido. No buscaba milagros, buscaba presencia, y mientras pronunciaba cada palabra, su cuerpo entero se estremeció con una paz que no tenía explicación humana. Comprendió que las 3:33 no eran solo una hora, era un portal espiritual. El número 3, repetido 3 veces, simbolizaba la unión del cuerpo, la mente y el alma bajo la luz divina. Rezando a esa hora, no se hablaba a Dios, se escuchaba a Dios. Cada palabra del Salmo era como un eco que regresaba del cielo trayendo respuesta. El hombre lloró, no por tristeza sino por gratitud. Sintió que por fin su oración había sido escuchada. Desde entonces, cada madrugada se convertía en un templo invisible. El silencio de la noche era su iglesia y la vela su única lámpara de fe. Nadie lo veía, pero algo en el universo parecía moverse con cada rezo. El aire cambiaba, el miedo se disolvía y la paz se instalaba en su pecho como un huésped eterno. Había descubierto la llave del alma, la oración en el momento exacto donde el mundo duerme y el espíritu despierta. Pero aquella madrugada algo nuevo ocurrió. Mientras rezaba el salmo, una ráfaga de viento apagó la vela, dejando todo en oscuridad. Sin embargo, la luz no desapareció. Seguía allí, brillando desde dentro de él. Su cuerpo tembló y una voz profunda se elevó en su mente. El que reza con el alma despierta, ve lo que otros no ven. Abrió los ojos y frente a la Biblia algo comenzaba a manifestarse. Los días comenzaron a pasar sin que nada extraordinario ocurriera, y sin embargo, todo se sentía distinto. El hombre ya no despertaba con miedo, ni se acostaba con ansiedad. La misma casa, las mismas cuentas, los mismos problemas, pero un corazón diferente. La paz, esa que no se compra ni se pide prestada, había empezado a florecer dentro de él. Descubrió que las deudas ya no lo definían, porque cuando el alma se calma, el mundo también se ordena. Una mañana, mientras tomaba su café, sonó el teléfono. Su primer impulso fue de temor, como siempre, pero esta vez respiró y contestó con serenidad. Era un antiguo compañero de trabajo, llamando sin razón aparente. Le habló de una oportunidad, un proyecto pequeño, pero suficiente para empezar de nuevo. El hombre sonrió, no por el dinero, sino por la sincronía. Comprendió que cuando la fe madura, los milagros no gritan,
susurran. Esa misma semana recibió una carta del banco. Tembló al abrirla, preparado para malas noticias, pero al leerla, algo en él se quebró. Uno de sus préstamos había sido perdonado parcialmente, una negociación que jamás pensó posible. Sintió una corriente cálida recorrerle el cuerpo. Dios no me dio fortuna, me dio alivio, pensó. Se arrodilló, cerró los ojos y repitió el salmo una vez más, con el alma llena de gratitud. La fe estaba dando frutos invisibles, pero reales. Comenzó a notar detalles pequeños que antes pasaban desapercibidos. La sonrisa de un desconocido, un día sin preocupación, un amanecer más luminoso. Cada signo era una respuesta del cielo, una confirmación silenciosa de que la oración había tocado algo más grande que él. No todo estaba resuelto, pero ya no importaba. Había comprendido el verdadero propósito de la fe, no cambiar lo que ocurre, sino cambiar cómo se vive lo que ocurre. Una noche, mientras rezaba a las 3:33, sintió una calma más profunda que nunca. Cerró los ojos y vio una luz, no fuera, sino dentro de sí. La voz que un día lo había guiado volvió a hablar. Lo que buscabas ya está en ti. En ese instante, una lágrima de comprensión cayó sobre la Biblia abierta. Sabía que su historia no había terminado, pero que el siguiente paso sería distinto, porque cuando la fe florece, el alma ya no vuelve a ser la misma. El hombre comprendió que su historia no era solo suya. Cada palabra, cada lágrima, cada madrugada rezada tenía un propósito más grande. Ya no oraba por sí mismo, sino por todos los que se sentían atrapados por la desesperanza. Señor, decía, que quien escuche este salmo sienta la misma paz que yo sentí. La fe se había transformado en servicio y el dolor en testimonio. Su casa, antes llena de silencio, ahora respiraba luz. Aprendió que las deudas no solo viven en los papeles, también en el alma. Son promesas no cumplidas, culpas no sanadas, miedos que pesan más que el dinero. Pero entendió que la oración no borra el pasado, lo redime. Cada madrugada a las 3:33, su voz seguía uniéndose a la de tantos corazones invisibles que pedían lo mismo: calma. Y allí, en ese instante suspendido, sabía que todos eran escuchados. El hombre quiso dejar un mensaje para quien encontrara sus palabras. Escribió con letra temblorosa en la última página de su Biblia: no reces por abundancia, reza por fe, y la abundancia te encontrará. Era una confesión, pero también una verdad descubierta, porque lo que el dinero no puede comprar, la fe lo construye en silencio. Cerró el libro y lo colocó junto a la vela, como un legado de esperanza para el que llegara después. Los años pasaron, pero el ritual siguió vivo. Otros encontraron esa misma Biblia, otros repitieron ese mismo salmo, y el eco de su voz se multiplicó. No importaban las deudas, ni los nombres, ni las historias. Todos compartían la misma búsqueda, y cada vez que alguien pronunciaba las palabras «El que habita al abrigo del Altísimo», una nueva vida se encendía. La oración se había convertido en un puente entre almas, y ahora, tú que escuchas estas palabras, no estás aquí por casualidad. Tal vez también cargues tus propias deudas, no solo de dinero, sino del alma. Este es tu momento de fe. Cierra los ojos, guarda silencio y deja que este salmo hable por ti. Porque cuando la fe se pronuncia con el corazón, la vida se transforma. Y lo que hoy pesa en tu mente, mañana será tu milagro.